El domingo 27 de abril del 2025 a las 11:43 de la mañana comenzó la historia más valiente y hermosa, la tuya. Llegaste a nuestras vidas con un corazoncito que necesitaba ayuda y a los pocos minutos de nacer fuiste trasladado a cuidados intensivos. Verte en esa incubadora tan pequeña fue uno de los momentos más difíciles y también donde empezó a crecer nuestra fe. Los pronósticos no eran alentadores, pero nosotros decidimos creer. Papi ayunó, mami, la familia, amigos y nuestra iglesia oramos por ti día y noche. Cada visita era una oportunidad para declararte vida, sanidad y propósito. Y poco a poco comenzaste a mejorar. Te quitaron el oxígeno y una semana después pudiste ir a casa. Al tercer mes regresamos al hospital para reparar tu corazoncito y nuevamente vimos un milagro de Dios. Estos 12 meses no han sido fáciles, han estado llenos de miedo, incertidumbre y mucho estrés, pero sobre todo de fe, amor y una profunda gratitud a Dios. Hoy celebramos tu vida, celebramos la victoria y el privilegio de tenerte con nosotros, llenando nuestros días de alegría. Feliz cumpleaños, José Andrés, nuestro Cuchi. Con amor, Leito, papi y mami. Lo más increíble de los milagros es que ocurren. Este episodio está dirigido a padres que han perdido bebés, a madres que están atravesando embarazos arcoíris y que como nosotros han tenido pérdidas previas o ha sido muy difícil concebir un bebé. Bienvenidos a un episodio más de temporadas Podcast Mente y Emoción. Mi nombre es Marielis Flores, soy psicóloga clínica y junto a mi esposo Leonel Borrayo vamos a compartir hoy la historia del milagro de vida de José Andrés, nuestro último bebé. Sí, feliz día a todos los que nos estén escuchando. Este episodio es dedicado ahí a todos los padres que están buscando o que se les ha hecho difícil, como ya dijo Marias. Y espero que les guste y bienvenidos. Mi nombre es Leonel Borrayo. Yo soy ingeniero y estoy para servirles. ¿Qué hacemos ante los diagnósticos que parecen ser fulminantes, que parecen ser alarmantes, ¿no? Como en el caso de nosotros que nos dijeron que ya no íbamos a poder tener más bebés después de tener 3 embarazos, 2 pérdidas y afortunadamente un bebé que es nuestro hijo Leo, pero después de eso nos dijeron que ya no se podía ir. De ese episodio de nuestras vidas creo que nace un futuro tema también que nosotros queremos hablar sobre los diagnósticos médicos, ¿verdad? Porque creo que es un remar contracorriente, porque uno idealiza el trabajo de los médicos, que al final yo los respeto y los quiero. Yo sé que hay muchos buenos profesionales, pero a veces son como muy drásticos en sus forma de dar noticias. Y yo creo que ese diagnóstico donde me dijeron a mí, mire, su, tal vez porque usted está sometido a mucho estrés o no sé por qué, pero su esperma es muy lenta y ya no es adecuada. Y fue una de las cosas que como que sí me chocó mucho, pero rápidamente yo le di giro a la situación, me puse a ver cómo alimentaba mejor, qué cosas podía hacer yo para ayudar a mi cuerpo. Inclusive empecé a hacer un poquito de prácticas, un poquito, pues que los mismos médicos no las pueden calificar como correctas. Por ejemplo, el ayuno, no muchos médicos la toman como algo que puede ayudarte, pero sin embargo hay estudios que dicen que el ayuno puede regenerar nuestro sistema inmune, mejorar nuestros órganos, pues ya existen estudios de eso. Entonces yo empecé a utilizar prácticas un poquito complejas, pero sí son situaciones donde uno se ve vulnerable. Sin embargo, también son buenas oportunidades para decirle a, a- a- a Dios o a uno mismo, decirse de qué está hecho.
Exacto. Yo creo que cuando uno se centra en algo, se enfoca en algo, eso se hace muy grande. Y es ahí donde hay que tener cuidado con esos diagnósticos que más adelante les vamos a decir por qué. Porque eso fue uno, ¿verdad? Como enfrentarnos a no, no se puede. Ya llevamos 2 años intentando después de la última pérdida. Y yo me recuerdo que también me dijo el doctor, y que estábamos viendo en ese momento que pues podíamos ingresar a un proceso de fertilidad y yo no quería, ¿verdad? No quería que fuera como algo químico, porque me recuerdo que me dijo hasta puedes ovular doble, o sea, ese es uno de los riesgos de ese tratamiento, ovular doble y tener gemelos, ¿verdad? Entonces yo decía, no, si con uno me ha costado, entonces no, era algo que yo no quería como alterar eso pues después de las pérdidas yo ya le había dicho a Dios que si era su voluntad y si Él me iba a dar a este bebé que pudiéramos tener, que todo iba a suceder conforme a su tiempo, ¿verdad? Y a su voluntad, y si no, pues también que, que yo estaba tranquila con eso. Pero em, creo que es algo importante que la gente sepa que si nos hubiéramos apropiado de eso y hubiéramos creído eso, ese Claro. diagnóstico, José Andrés no estuviera hoy en este plano, ¿no? Entonces, pues bueno, quedamos después de 2 años de estar intentando, justo previo a hacerme un tratamiento, el doctor me dice, mira, me había inyectado, ¿te acuerdas? Me puso una inyección para hacerme un procedimiento porque yo había quedado lastimada de la última pérdida y ahí había algo y pues había que quitarlo con crioterapia o algo así. Entonces me pusieron una inyección, y me dijo, cuando tengas tu periodo, pues ya me avisas y programamos el Como procedimiento. microcirugía, una Ajá, cuestión así. una cosa así, que tenía que tener tiempo y variar con mis pacientes porque no tenía que tener reposo y así, ¿verdad? Entonces me recuerdo que estábamos como planificándolo bien para poder hacerlo. Y me pusieron la inyección y me quedé esperando mi periodo porque no llegaba. Y yo me recuerdo que le hablé a él, le dije, mira, no, no, no ha llegado. Entonces me dijo, Elba, ¿sabes qué? Me hacerte una prueba de embarazo para validar mañana temprano y luego te venís porque si está negativa, pues te hacemos el proceso. Y ya no pude ir porque la prueba de embarazo estaba positiva. Sí, yo recuerdo muy bien que, digamos, dentro de los planes de parejas, siento yo que es importante de uno de estar definido, tanto el hombre como la mujer, de estar conscientes de que quieren concebir un nuevo hijo, ¿verdad? Y yo recuerdo muy bien que quiero ser muy sincero, no estaba muy tranquilo con eso, por lo Ujú, mismo del pasado que hemos vivido. O sea, a mí me ha tocado que enterrar a una bebé y situaciones muy complejas que duelen. eh, eh, y no fue fácil, o sea, no fue fácil, pero al mismo tiempo también veía yo a Leito con muchas ganas de querer ser ujú. hermano, pues. Y recuerdo muy bien cuando se le dio la noticia a él, o sea, empezó a A llorar llorar. Ajá. y hasta hoy en día todavía siento yo esa energía de él de querer tener un hermano, ¿verdad? Ujú, ujú, Y perdón que me quiebre, pero digamos, en mi familia también ha sido, eh, a mis hermanos, yo los quiero mucho, o sea, yo también eh, quería darle ese regalo a Leo, ujú. de que él tuviera hermanos, pero había sido bastante complejo. Entonces es una situación de donde tú quieres dar lo mejor de ti, pero sabes que hay riesgos Exacto. y sabes que puede haber dolor, pero también puede haber alegría, Ujú. ¿verdad? Es de jugárselo. Es de mucho riesgo, Ujú, ¿sí? Y creo que con esa misma emotividad o ese conjunto de emociones, yo también empecé a hacer ayunos, o sea, repito, ujú, porque eso mismo me inyectaba esa nueva faceta de mi vida para poder limpiar mi cuerpo y mi alma. ¿Por qué no? Porque el ayuno lo hace. Y ser mejor persona y llegar a ser mejor padre. ujú. Sí, o sea, yo empecé a utilizar ese tipo de prácticas para llegar a ese objetivo de que tú quedaras embarazada,
pero también era un crecimiento interno personal que yo tenía que, que afrontar. Ujú, ¿Sí? Entonces, al ver la felicidad de Leo cuando leímos la noticia, ujú. me llenó de tanta tranquilidad, paz, amor, pero también el miedo, Miedo. Ujú. ¿verdad? A mí miedo porque ya había visto ya su proceso de duelo anterior por cuando perdimos A Evan. a Evan. Y no fue fácil para él, o sea, con Amber, que fue nuestra primera hija, la sufrimos los dos juntos, tú la enterraste, yo estaba en el intensivo todavía, nos dolió a nosotros dos y vivimos ese proceso solos, Ujú. pero creo que con Evan ver sufrir a nuestro hijo, Uf, Leo, fue el triple de difícil que lo fue la primera vez, porque ya no era solo nosotros con el dolor, sino verlo a él sufrir. Y este episodio va a ser muy emotivo, creo yo, así que sí, sí se nos salen las lágrimas o ustedes se lo salen con nosotros, pero va a terminar bien. Va a terminar bien y yo creo que em, lo decidimos hacer porque desde Leo también fue un milagro que también vamos a grabar su testimonio, pero creo que darle la gloria a Dios por estos milagros y que eso sirva de inspiración para otras personas que están creyendo por un milagro, que están orando a Dios por un embarazo de pronto que ha sido pérdida tras pérdida. Eh, Nuestros hijos son testimonio de que sí se puede y es un gran esfuerzo, sí, es un gran trabajo, sí, pero sí se puede. Y una de las cosas por las que creemos que José Andrés llegó también fue por las oraciones de Leo, o sea, él oraba muchísimo a Dios, pidiéndole que Dios le mandara un hermano, hasta le reclamó porque en cierto momento pues íbamos a baby showers de amigos, de familia, y en uno de los últimos yo lo vi raro y le pregunté, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y de hecho nos dijo, yo me quiero ir, y cuando sí, un baby shower que salimos casi huyendo de. casi huyendo, ajá. Y entonces cuando ya estábamos acá me dijo, es que parece que a Dios se le olvidó que yo le pedí un hermano, anda repartiendo bebés por todos lados y se le olvidó el mío. Entonces a mí se me hizo un nudo en la garganta, no supe qué decirle, no supe pues explicarle nada y solo le dije, bueno, oremos, ¿verdad? Y en la oración él le dijo lo mismo y pues yo creo que y por eso es que la Biblia dice que deja a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. En ese momento él estaba viviendo algo tan fuerte y fue totalmente honesto con Dios de cómo se sentía. Y él se sentía mal, se sentía enojado de que Dios no le había contestado, pero bueno, en conclusión, para ese momento que él estaba enojado, yo ya estaba embarazada, solo que no lo sabíamos. Y pues empezó el proceso de embarazo, gracias a Dios todo iba bastante bien. Lo dijimos en el episodio anterior, pues hablamos un poquito de que tuve un embarazo de alto riesgo y justo hoy recordábamos que no de alto riesgo porque tuviera amenazas de aborto hasta el final, hasta el tercer trimestre, pero sí porque por lo previo, ¿verdad? Antecedentes, Por los ajá. antecedentes, los doctores pues nos decían, no, que tiene que estar en reposo. Teníamos dos médicos y Sí, estaba con psicóloga. Entonces, control así exhaustivo de todo cada cierto tiempo. Y pues, digamos que de los cuatro embarazos, yo sentí que este fue como más tranquilo, ¿verdad? En cuanto a amenazas de síntomas. aborto, ajá, y Ujú, síntomas y eso. Porque yo estaba en cama por precaución, ujú, no porque necesitara estarlo, como en el caso de Leo. sí, Entonces, pues todo bien, pero al llegar bueno, el quinto mes tuve una parálisis, eso ocasionó una depresión. Ahí creo que se empezaron a complicar las cosas. sí, Y José Andrés nace de 36 semanas, el 27 de abril del 2025, y ahí empieza otra historia. sí. Eh, de los momentos más complejos que he tenido en mi vida ha sido ver a José Andrés nacer pues complejo lo digo porque hay muchas emociones agridulces, ¿verdad? Porque Ujú, veo a José Andrés nacer y me siento contento. Uno está ahí en la sala de operaciones, veo que está completo, veo que está bien y tú estás con sedantes y todo, pero estás ujú, tranquila.
Pero empieza una situación bastante compleja porque él se pone morado Ujú. No llora. y llora muy poco. Ajá. O sea, uno espera llantos de un niño cuando nace, pero él intenta llorar, pero no llora de una forma adecuada. Y ahí me doy cuenta que le cuesta respirar. Ujú. Eh, y es un momento complejo porque yo quería estar con los dos al mismo tiempo, ¿va? Ujú. Pero no se podía porque a él había que llevarlo a una incubadora y a un lugar especial para que pudiera respirar, porque en realidad la pediatra que lo recibe le saca líquido de sus pulmones y un procedimiento pues normal que se debe hacer, y tal vez con eso la pediatra dice que tal vez ya pueda respirar mejor. Sin embargo, lo limpia totalmente y si ella se da cuenta que está limpio, pero él todavía no llora adecuadamente y se ve como cansado, no sé, como que él estuviera ya, como que él hubiera Agota. tenido un proceso anterior de lucha, ¿verdad? O sea, y Ujú. se ve cansado. Entonces yo me preocupo, ¿va? Y digo yo, bueno, yo ya venía ustedes sabrán en episodios anteriores con temas de ansiedad y vi el miedo a la cara. Ujú. Lo pude ver tan bien y yo dije, momento, este miedo no me puede paralizar. Este miedo me va a ayudar a mí para ayudar también a mi familia. Ujú. Entonces me dice la pediatra, yo quería estar contigo, como te digo, no podía porque quería ver Ujú. cómo estaba el bebé. Solo me hace señas el doctor como que dice si vamos a hacer la operación para que ya no pueda tener más bebés Ujú. y yo le digo que sí y creo que te confirma a ti, Ujú. después ya no te veo y me quedo con el bebé y, y es bastante complejo porque uno quisiera darle un pulmón al bebé, ¿va? Para que él Ujú. pueda respirar adecuadamente. Eh, pero yo empiezo a atar cabos. Yo me recuerdo que tú hiciste el procedimiento eh, para que antes que naciera, un tema Maduración de pulmonar. Ujú. maduración pulmonar, se hicieron las dosis que habían que hacer. Entonces, de nuestro lado estaba todo lo que había que hacer. Ujú. Y también dije yo, bueno, eh, algún proceso trae esto, algún aprendizaje tiene, sin que no, pues el dolor ahí está, pero miremos qué se hace, ¿va? Luego nos dimos cuenta que sí necesitaba oxigenación y como incubadora. Y recuerdo bien al doctor cuando dice que son como 10,000 quetzales diarios Diarios. Ujú. para que él esté ahí. Y entonces uno empieza a mentalizar sobre el dinero, qué voy a hacer, esto y el otro. Pero en realidad, eh, pues solo queda como fluir en el momento y ver lo que está al alcance de uno para poder ayudar. Y después las cosas, pues Dios las va moviendo. Ujú. Ujú. Sí, el bebé nace. Yo me recuerdo que yo entré con mucho miedo porque Dios nos cambió todos los planes. O sea, nosotros habíamos pensado en un hospital, ya teníamos planificado toda la logística de ese momento y todo, y de repente no hay espacio. Y el doctor me dice, no, solo hay espacio para la tarde. Era las 8 de la mañana, creo, cuando le hablamos. Solo hay espacio para la tarde y no podemos esperar. Entonces hay dos opciones y nosotros pues optamos por una, pero creo que los dos estábamos en un momento como de mucho estrés que no pensamos, o sea, pensamos en que era otro hospital y no el que elegimos. Ujú, Y cuando llegamos era como, o sea, para mí fue como, Dios mío, no dije nada, ¿verdad? Solo dije, "Oh, Dios mío, eh, esto no era lo que yo esperaba, lo que yo pensaba, me pareció como muy pequeño y dije, bueno, entramos, que el doctor me vea y que me mande para el otro ajá, para hospital". otro hospital Ajá. que es. Y, pero ya no se podía, todo el equipo estaba ahí. El doctor me dijo, usted empezó labor de parto hace rato, ¿verdad? Y yo pues no había sentido mayor cosa hasta como que al final, o sea, para mí los dolores de parto fueron como raros, o sea, no son como normalmente son, pues, ¿verdad? A mí no me dio como las contracciones como igual que en otros casos, entonces yo no pensé que estuviera en labor de parto y sí lo estaba. Entonces
bueno, me van a ingresar y todo. Yo me recuerdo justo que, yo no sé, el doctor César Juárez, le doy un especial agradecimiento porque fue un ángel para mí desde la pérdida de Evan, con Evan. Ujú. Y le tomé mucho cariño, yo creo que él a mí, porque él algo vio, ¿verdad? De plano, yo tenía cara de preocupación con saber qué, y me dijo, mija, tranquila, ¿verdad? Tranquila, tranquila. Este es uno de los mejores hospitales en cuanto a cuidados intensivos para bebés. Si su bebé lo llegara a necesitar, este es el lugar indicado. Aquí mandan de otros hospitales a que tengan este cuidado intensivo. Hay enfermeras especializadas y me empezó a decir un montón. Y yo me quedé como más tranquila antes de que me pusieran la anestesia y todo. Y viéndole a Dios, obviamente no necesitarlo, pero eso me calmó mucho. Y yo empecé a pensar, bueno, por algo Dios nos trajo acá. Y entonces Sí, cuando nace el bebé, yo había pedido la hora dorada, que era que me pusieran al bebé al pecho para hacer el contacto piel con piel el mayor tiempo posible, para promover la lactancia y esas cosas. Y solo recuerdo escuchar a la doctora decirme, no se va a poder, no te voy a poder dar la hora dorada, míralo, dale un beso, me lo llevo. Y me lo ponen y yo solo lo veo morado, y, o sea, entre la sedación y lo que yo estaba viendo, como que mi cerebro no lograba entender nada, todo pasaba como muy rápido y yo no caía en cuenta de qué estaba pasando. Y solo me recuerdo que podía sentir una paz, o sea, yo estaba muy en paz, pero pidiéndole a Dios que todo estuviera bien, ¿verdad? O sea, yo sentía paz, no sentí miedo en ese momento, pero sí como muchas cosas pasando en mi cabeza. Me imagino que para el sedante. em, pero pidiéndole a Dios que todo estuviera bien. Y pues de ahí ya no vuelvo a saber y yo solo le digo a la anestesióloga, necesito saber qué pasa con mi bebé, necesito saber qué pasa con mi bebé, porque la cirugía conmigo también se complicó, duró sí, mucho más tiempo de lo que tenía que durar, no me sacaban, no me decían nada, entonces era como, o sea, fue complicado ese proceso en ese estado donde no estás al 100 y necesitas como ver qué pasa, ¿no? claro. Como estar al tanto de lo que, o tanto tiempo que está pasando y yo no sé nada de mi bebé. Ajá. Sí, pues de mi lado, pues estaba preocupado yo por lo económico, por lo que les estaba comentando. Eh, eh, pues empieza un proceso de empezar a evaluar a José Andrés de qué era lo que evitaba Ujú, que él respirara, porque como repito, su maduración pulmonar estaba bien, le hicieron exámenes, pues todo, si o la bacteria era, o era algo respiratorio, que él estaba complicándose por la respiración, o sea, qué era lo que estaba provocando la complicación del poder respirar adecuadamente. Pues ahí ya llevaron varios especialistas, evaluaron riñones, evaluaron corazón, evaluaron intestinos y todo. Y ahí empieza otra situación, otro diagnóstico ujú, complicado, ¿va? Porque eh, era que él tenía una complejidad en su corazón. ujú, una cardiopatía congénita. Ujú. Sí, cuando me sacan de la sala, me dejan en recuperación, ya la enfermera y me dice, usted es la mamá del canchito. Y yo, supongo, ¿no? O sea, yo vi a mi bebé morado, yo no sabía cómo era, entonces yo supongo, entonces ella me empieza a explicar que lo van a pasar em, a a cuidados intensivos, que lo van a conectar a oxígeno porque tiene dificultad para respirar. O sea, entiendo que en ese momento estaba como en una máquina y lo iban a trasladar a otra, como que ya no lo iban a poder mover de ahí. Entonces, me dice, mire, van a consultar con su esposo si ustedes tienen X. Y yo, no, el seguro. O sea, díganle a mi esposo que el seguro lo cubre, ¿verdad? Yo me recordaba en algún momento haber visto eso. Entonces le empiezo a dar instrucciones a ella y yo no sé, bueno, lo voy a mencionar, espero no meterla en problemas, pero ella fue tan linda conmigo que antes de que pasaran al bebé al otro lugar, ella lo sacó, me lo llevó, me lo mostró. O sea, ahí vi yo cómo era mi hijo, lo saludé todo y ¡fum! Se lo llevó otra vez, ¿verdad? Porque no podía estar mucho tiempo Sí, sin ajá. estar conectado a O a sea, la él máquina. respiraba, pero no adecuadamente. Ajá. Entonces se lo llevan otra vez
Y yo solo me quedo orando, ¿verdad? Orando y pidiéndole a Dios que eso empiece a mejorar. Hasta ahí pues no sabíamos nada de que eso era lo que tenía. Eh, pero luego empieza ya el proceso, como tú dices, con la pediatra. Nos asignan una neonatóloga porque él está en cuidados intensivos. Y ahí es donde vamos a empezar a entrar con el tema de los diagnósticos, ¿no? O sea, yo no me recuerdo realmente el nombre de la neonatóloga y ojalá no me recuerde porque si no la voy a buscar, ¿verdad? Porque realmente ese acompañamiento no estuvo No fue nada, el no fue adecuado. nada bueno para nosotros. Llega con nosotros a consultar una historia, le contamos que nosotros hemos perdido bebés. Empieza a indagar como que qué pasó, que no sé qué, me empieza a hacer sentir culpable de que yo había ido a una piscina o cosas así, que por eso mi bebé se había infectado. O sea, un montón de cosas que en ese momento, aunque fuese cierto, no me servía a mí. Yo ya tenía suficiente culpa. Yo creo que las mamás que han estado, han pasado por esto, me entenderán que cuando pegas a un bebé y aunque todo el mundo te diga no fue tu culpa, uno empieza como a revisar todo hacia atrás y ver en dónde te equivocaste. Y entonces viene el médico y te dice que fue tu culpa de que tu bebé esté en el intensivo conectado a aparatos y que no se sabe si va a salir de ahí. O sea, es como, yo me pongo a pensar si José Andrés no la hubiera librado. O sea, ¿cómo me hubiera quedado yo con esta información que la doctora me dio? De fue su culpa. Sí, recuerdo que ella llegaba cada fin de turno y nos pintaba escenarios Ajá, catastróficos. O sea, le están haciendo un examen para ver si no tiene tal bacteria, pero de esa bacteria mueren, fíjese. O ajá. sea, situaciones así. O fíjese que le están haciendo el examen de tal y tal otra cosa y si sale mayor a tal porcentaje, es posible que tenga poco tiempo de vida. O Ujú, sea, no nos pintó ninguna solución, ninguna. Y entiendo la función de ella de evaluar todas las situaciones que se pueden complicar en un bebé, pero creo que esas no son para dárselas a los a los padres padres y así. peor pues nosotros que hemos pasado por pérdidas. Entonces, repito, fue ver el miedo cara a cara, fue sentirlo, fue vivirlo, fue evadirlo de cierta forma y pelear con ese miedo para poder generar un ambiente de calma, porque Ujú. todo era Todo era problema, horrible, todo era sí. complicación. Eh, Recuerdo que la primera noche sí me quedé yo en el Ujú, hospital, pero en el segundo ya no. Pues yo trabajaba, entonces, pues trabajo, entonces tuve que buscar como despejarme un rato. Pero recuerdo que fue difícil, o sea, estar en la casa solo, no, el querer tener pensamientos positivos, pero enfrente de un escenario no era que no fácil, pintaba no bien. era Ajá. fácil. Sin embargo, trataba yo de estar de la mejor manera posible, de decir todo va a estar bien. Y creo que de los versículos que más repetía en ese entonces, en esos días, tanto en el carro cuando manejaba como en la casa cuando estaba solo, era, eh, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré para alguno, porque Jehová Ujú. tu Dios está contigo. Yo lo repetía y lo repetía, porque yo en realidad me sentía Ujú. En ese en valle. ese valle de sombra. Ahí me sentía, porque por un lado mi mente decía, todo va a salir bien, y por otro lado mi mente decía, ¿y si vuelvo a tener otra pérdida? Ajá. ¿Cómo lo voy a afrontar con mi hijo? Porque a Leito también le costó, también fue al psicólogo, o sea, creo que es como que volver a pasar en tu mente pasa esa situación de dolor otra vez y, y la naturaleza propia del ser humano es huir, ¿va? Huir de Ajá. esa No situación quiero pasar porque eso. no quiere, Ajá. no quiere volver a pasar por un dolor así. Entonces, fue complejo, fue complejo. Sin embargo, eh, esa chispa divina que uno tiene de Dios, porque en los pasajes siempre le preguntaban.
los discípulos que ¿dónde está Dios? Y Jesús siempre les decía, está en tu corazón. Y cuando yo repetía ese versículo, aunque ande en sombra de muerte, yo decía, todo mi alrededor puede estar muy oscuro o puede estar lleno de tinieblas, pero dentro de mi corazón hay una chispa pequeña que me va a ayudar a que todo vuelva a brillar. Y yo seguía, o sea, no fue fácil, pero, pero de cierta forma también todo se lo entregué a Dios, ¿no? Porque Ajá, es que, mi capacidad humana creo que topa aquí, ajá, ¿ah? exacto. Ese primer día que ella llegó, me recuerdo que llegó como a las 8 de la noche y yo me puse mal, o sea, me puse re mal, quedé re mal cuando ella llegó porque nos pintó todo mal. Y lo que tú decís, o sea, el miedo de regresar a casa otra vez y decirle a nuestro hijo, no, otra vez no se pudo. Y yo me recuerdo que me puse a llorar, me puse re mal. Y ahí como que, bueno, esa noche Leito le cantaba una canción en todo el embarazo al bebé de la película de Mufasa, ¿verdad? Que decía, yo siempre quise un hermano. No me recuerdo cómo se llama la canción, honestamente. Pero estaba en una situación tan difícil que yo literalmente escuchaba la canción Yo también. en mis oídos y yo decía, Dios mío, no, yo no puedo, no quiero regresar a mi casa y tenerle que decir a mi hijo que no se pudo. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer un milagro. Y vamos a la oración que les decía anteriormente. Yo le decía, yo te pedí que si me ibas a dar otro hijo, me lo dieras para que se quedara conmigo. Y tú no eres un hombre que me va a mentir. Y para ponerlos en contexto, antes de que yo quedara embarazada, yo recibí muchas personas que me decían, eh, Dios me mandó a orar por ti y por tu vientre. Y yo te soñé embarazada y dice Dios que todo va a estar bien. Y yo en ese momento cuando le estaba diciendo eso, dije, no, tú no me vas a mentir. Tú no me vas a mentir, tú no me puedes mentir porque tú me prometiste algo. Y entonces empecé a orar y también me recordé de ese pasaje, esa historia en la Biblia en donde los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué este hombre está ciego? ¿Quién pecó? Le dicen ellos, ¿verdad? Él o sus padres. Y Jesús le dice, ninguno. Esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Y yo me aferré a eso. Y yo dije, todo esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Y recuerdo que te dije, hemos hablado mucho en temporadas de tener fe, de enfrentar las cosas, de orar. Y este es el momento para nosotros de demostrar una vez más de qué estamos hechos. Y sí lloraba, sí tenía miedo, pero ya no me bajé de ese barco en mi hijo va a salir de aquí. Y recuerdo que te dije el otro día, A ver, anda a verlo, entra, ora por él y decirle que aquí estamos, decirle que él está sano, decirle que él va a salir. Y yo me recuerdo que tú lo hiciste. eh, a mí no me dejaban entrar hasta que me parara, me bañara y estuvieran seguros de que yo estaba bien. Y tuve un ataque de pánico bañándome. eh, yo no me sentía bien. Yo me acuerdo que me dolía todo porque tuve una fisura en la vejiga. Tenía una sonda como por 15 días tenía que tenerla. Yo no me sentía bien. A mí me dolía hasta el pelo. Pero yo me tenía que levantar. Yo sabía que si no me paraba, yo no iba a poder ir. Y yo sabía que mi hijo necesitaba escuchar a su mamá. Y recuerdo que la enfermera me decía, ¿está bien? Yo sí, sí, sí. Yo mareada. todo lo miraba doble. Yo te veía que estabas Sí, mareadísima, estaba re mal. pero no te importaba y tú seguías Sí, preguntando dónde estaba la habitación de él. del bebé. Y se que sí, 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 hasta que me dejaron entrar. Y, y cuando entré, lo primero que hice fue eso, decirle, mi amor, tú eres un guerrero, tú estás sano, tú vas a salir de aquí y nos vamos el viernes. Yo no sé por qué a mí se me metió que eso fue domingo, él nació Ujú. domingo. A mí se me metió que viernes y viernes y viernes. Yo te dije viernes, hay que decirle viernes. Y empezamos a decirle eso, empezamos a decirle eso, empezamos a decirle que estábamos ahí, que él estaba bien, que lo amábamos. Y a partir de que empezamos a hacer esto, él empezó a mejorar.
Ese mismo día recuerdo yo que la Le doctora, bajaron la a la mitad. pediatra, nos llegó a decir, miren, está evolucionando bien, está respondiendo, le bajamos a la mitad de lo que tenía el oxígeno y está Los exámenes respondiendo de bien. los virus que le querían Que encontrar pensaban, no estaban. no estaban. Y ese día que los exámenes habían salido bien, Bacterias o virus, de todo, ajá, decía. llegó la neonatóloga y me dijo de todo, excepto que los exámenes estaban bien. Eso ya me lo había dicho la pediatra. Ujú. Entonces, en ese momento dije, yo voy a dejar que esta señora venga, que haga su show, pero yo en mi mente todo el tiempo decía, Dios tiene la última palabra. Mm. Dios ya lo sanó. Eso es lo que usted dice, usted no es Dios. O sea, yo en mi mente viéndola, pero debatiendo todo para no aceptar lo que ella Sí, decía, porque la primera noche me había puesto muy mal, o sea, muy, muy mal. Entonces, hasta nos dijo que había perdido un niño del mismo acababa de cuadro. perder con el mismo cuadro en no sé qué otro hospital. Ajá, entonces digo yo, no, 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 Nosotros, esto no me sirve. Y yo creo que a veces tenemos que hacer eso, no, no dejarnos contaminar por personas, por cosas, por situaciones que no nos sirven. En ese momento eso no me servía. Y yo me recuerdo que las personas del equipo de temporadas a las que amamos y sí. las agradecemos muchísimo, las personas de la iglesia, nuestros pastores, todos empezaron a unirse en oración con nosotros por la vida de José Andrés. Y empezamos a ver la mano de Dios, todo lo que decían que no iba a hacer, él empezó a mejorar, en 24 horas ya habían quitado completamente el Oxigenación. oxígeno. em, y sí, el viernes, como lo habíamos dicho, ese día le dieron de alta, con un montón de cuidados, de protocolos, nos mandaron a vacunar y un montón de cosas. Él no podía ver el sol prácticamente, pero lo Hasta dieron un de alta. como purificador de aire tuvimos que Purificador de conseguir aire, para que el ajá. aire fuera de la mejor calidad posible en la habitación donde él estuviera. Que de hecho todavía lo usa, ya no porque sea estrictamente necesario, pero todavía lo usa. Y empezó todo ese proceso, luego pues lo llevamos con la pediatra de nuestra confianza, la doctora Claro. Maribel Cortés, a quien amamos porque nos recibió a Leito y lo ha cuidado hasta la fecha de hoy. Y llegamos con ella, lo evalúa y todo. Ella nos dirige nos refieres a la doctora Evelyn Ramos, cardióloga, muy buena también, le agradecemos tanto ese apoyo. Ella lo evalúa, aparentemente pues estaba aceptable en ese momento, mas no era lo ideal, o sea, sí había que intervenirlo. Nosotros pidiéndole a Dios y confiando en Dios y Que hiciera pidiéndole un el milagro. milagro correcto de que se sanara, que esa válvula se abriera porque estaba cerrada, ¿cierto? Ujú. Entonces tenía que abrir. Y me recuerdo que esta neonatóloga me dijo, no se abre, eso no pasa, hay que operarlo, ¿verdad? Sí. Eso fue lo último que nos dijo. Y yo, ay, Dios mío, ¿verdad? Entonces como tratando de confiar. Y pues lo evalúan al primer mes, al segundo mes. Ella nos dice, ¿verdad? La Sí. doctora Evelyn nos dice, ya no se puede esperar más. Tenemos que operarlo ya porque se está cerrando más la válvula. Y esos 2 meses, pues a él lo operaron a los 3 meses Sí, de nacido, pero 2 meses y medio o 2 meses, una situación muy, muy muy, muy difícil. estresante, porque él se ahogaba con su pacha, tal vez no llegó al punto de ponerse morado, pero sí se le ponía morada la boca y la nariz, había que tener bien ventilado el cuarto, e inclusive le empezaba a dar miedo, inclusive comer, porque Ajá. él decía, pues no es que hablara, pues, pero uno se da cuenta como padre que él quería tomar su pacha, pero también después a la mitad como que ya no quería o se ahogaba. Entonces uno entraba en temor de, ¿será que le voy a dar más pacha? Porque se ahogaba feo. Ujú, E inclusive se ahogaba durmiendo. O sea, a medianoche daba unos jalones de sí. aire como que se estuviera ahogando en una piscina, pues. Ujú, Y era de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. O sea, fueron meses que tenés a tu bebé, pero tú sabes que no está bien, no. ¿verdad? Y canguro, todo el Sí, tiempo pegado a mí, todo el tiempo. Él no hacía sus siestas en la cuna, él no dormía correctamente porque pues en otro episodio creo que vamos a hablar de esto porque si no se va a hacer muy largo, pero ese episodio de trauma, porque así sí, es un trauma de nace, lo separan de su mamá
y no puede respirar. O sea, esa venida al mundo para él fue muy traumática. O sea, salió y no podía respirar, no podía estar bien. Entonces, luego lo separan de mí y yo me recuerdo que la primera noche que venimos a casa, él durmió encima de mí. O sea, lo ponía en la cuna y él empezaba a llorar, pensaba que como iba a ir otra vez. Ujú. Entonces, y así fue, eso superó todavía la operación, o sea, eso hasta hace poquito, muy poquito, él ya está empezando a soltarse un poquito de mí, no siempre, no todos los días, pero ya empezó a avanzar. Ya duerme completa la noche, Sí. situaciones así, porque eso no lo hacía No lo antes. hacía antes. Entonces, o sea, comparándolo con bebés recién nacidos que duermen mucho, o sea, el nuestro no dormía No, mucho. no, El no. nuestro O sea, Andrés es de lo, alta demanda. ajá, es un bebé de alta demanda. Entonces, bueno, la doctora nos dice que ya no, tenemos que, ese día que nos dijo que ya no se podía Que había esperar, crecido que el había bloqueo el de la bloqueo, válvula. ajá, que ya estaba como con más fuerza porque se había reducido más. Yo me creo que igual, otra vez me puse mal. Yo esperaba ese día ver que Dios había hecho un milagro, o sea, Ujú. estábamos pidiéndole mucho, unidos en Ayunando. oración, ayunando y todo, y no, ¿verdad? O sea, ver que no, yo me recuerdo muy, bueno, ella nos dice, ¿verdad? Mire, podemos ver por medio del seguro, podemos ver por medio de una fundación, porque la operación es muy costosa. Y recuerdo que cuando veníamos en el carro de regreso yo me puse mal, ¿verdad? Yo te dije, pero ¿por qué? O sea, porque Dios nos está contestando. Y tú me decías, es que tú esperabas ver el milagro de esta forma, pero tal vez Él va a obrar de otra. Sí, Y pues ahí como que ya entendí y empecé como a fluir con eso porque era muy difícil todo, o sea, una mamá cansada, sin dormir, eh, la operación me sigue doliendo hasta el día de hoy porque creo que no cicatrizó correctamente. Entonces, esperar como ese proceso, ¿verdad? De introducirlo al seguro, a evaluación con la fundación y pues ella lo ingresa y lo autoriza, ¿verdad? Lo autorizan, lo meten en el programa más reciente, ¿verdad? Ay, no recuerdo el nombre como ellos le llaman a esos grupos, ¿verdad? De los ujú. niños, eh, pero lo ingresan ahí. Y justo el día que José Andrés cumplió 3 meses, ingresamos al hospital, ¿verdad? Y pues lo operaron el 28 de julio, sí, 28 de julio, en el hospital de Pilar. Y fueron los 40 minutos más largos de nuestras vidas, creo yo, porque es entregar a tu hijo y no saber. O sea, para los médicos es una operación sencilla y tarará, tarará, Pero pero para siempre hay que hay firmar un riesgo. documentos, siempre hay Ajá, riesgo, siempre uno es el responsable, situaciones así. exacto. Y no, o sea, no saber, ¿verdad? ¿Qué más? Yo me recuerdo que salí, lo entregué porque me dejaron llegar hasta la camilla Donde lo donde, iban a operar. ajá, en la sala de operaciones y lo dejé ver hasta que lo sedaron, ¿verdad? Ujú. Le iban a hacer algo más, pero no me recuerdo, yo solo vi que los doctores se hicieron señas, yo no sé qué cara tenía, de verdad, y lo sedaron primero y me sacaron, Sí, pues. ¿verdad? Entonces, y ya lo dejé tranquilo, y yo me acuerdo solo me fui a sentar a la silla y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, orando a Dios y escuchaba esa canción de Tú proveerás, ¿verdad? Pareciera ser que solo es por temas económicos esa canción, pero no, a mí me dio mucha paz porque era tú proveerás salud, tú proveerás la sabiduría de estos médicos, tú proveerás esa paz que necesitamos. Y esos 40 minutos yo me pasé escuchando esa canción y orando. Y yo me recuerdo que una mamá del siguiente niño que iba a entrar porque era saliendo y entrando. Porque son eh, como cadenas de operación Exacto, ajá, del mismo del mismo padecimiento. padecimiento. Y sale la mamá del otro chico y me dice, ¿qué pasó? ¿Está bien? Ellos, no sé, ¿verdad? O sea, no sé. Entonces, o sea, cómo explicarle a la gente lo que está sintiendo en ese momento es muy difícil. Y
bueno, de repente sale la enfermera, me dice, mire, tranquila, todo salió bien, él está bien, ya lo van a sacar, entonces tiene que dar pañales, ¿verdad? Entonces yo empiezo a sacar las cosas y el bebé anterior, el que había salido antes que José Andrés entrara, iba dormidito. José Andrés no, José Andrés estaba pegando de gritos que quería comer. ¿Ves? Entonces lo meten otra vez al intensivo, otra vez volvemos al intensivo, pasamos otra noche ahí, horrible, pero gracias a Dios él ya estaba operado, ya estaba respondiendo Con y yo creo que oxigenación al noventa y nueve exacto, por ciento. al 99% él ya estaba respirando, ya comió tranquilo y comió bastante. Recuerdo que para ese entonces ya se había pegado al pecho y él quería su pecho, ¿verdad? Pero le Ujú. estaban dando pacha porque yo no podía estar con él. Y hasta que la enfermera me dijo, no, la doctora ya autorizó, entonces dele pecho porque lo que quiere es pecho. Y entonces eh, ya empieza como él a mejorar, ya venimos a casa y ala, vemos un gran cambio en cuanto a su alimentación, él empieza a comer mejor, empieza a crecer, que la última cita la doctora nos hizo la curva y es increíble ver cómo algo puede afectar tanto en tantos aspectos de la vida y pues empieza, gracias a Dios, esa mejoría que hasta hoy estamos disfrutando y estamos tan agradecidos con Dios, porque se puede contar aquí rápido en un episodio que ya se nos pasó del tiempo normal, pero en un episodio tan corto, pues tratamos de resumir todo, pero realmente fue mucho más de lo que aquí estamos contando, pero queremos em, decirles y agradecer también, ¿verdad? A quienes estuvieron apoyándonos, a nuestras familias, a, a los médicos, ¿verdad? Como ya mencioné, El Hospital El Pilar. a la doctora Evelyn Ramos, la pediatra Maribel Cortés, a la Fundación Aldo Castañeda, Sí. al Hospital El Pilar, al Sanatorio Majas y al doctor César Juárez por todo el apoyo que nos dieron en todo este proceso y que nos siguen dando, ¿verdad? Porque José Andrés sigue en revisiones, pero bendito sea Dios, cada vez que vamos nos dicen que está bien, que está creciendo bien, que pues a pesar de todo lo que pasó, él está ya llegando como a su ritmo, a su peso, a su talla y un poquito más pequeño, pero ahí va y su desarrollo súper bien, o sea, está haciendo las cosas como debería y todo, y estamos muy agradecidos con Dios y con todas las personas que estuvieron apoyándonos, con el equipo de temporadas, la iglesia, todos que oraron por él, y por eso este episodio donde ya está cumpliendo un año, donde estamos celebrando un año de vida, lo quisimos hacer sobre este testimonio de nuestra vida. Es algo sumamente íntimo, ya es una historia de nuestra familia. No incluimos a Leito, pero en algún momento la vamos a invitar a que nos cuente también cómo lo vivió él, porque eso es otra historia, ¿verdad? Y yo creo que también entender los adultos al niño, ¿verdad? Que está pasando por esa situación, que no tiene a su mamá. Pero creo que cuando yo vine, obviamente sin el bebé, porque yo salí antes, hay una parte de esa canción que dice, yo siempre quise un hermano, pero a mi madre la extraño, ¿verdad? Y él me dice, mira, mami, cuando tú no estabas, a mí me dolía esa canción porque yo te extrañaba. Yo sabía que tú estabas teniendo a mi hermano, pero yo te extrañaba a ti. Entonces, ay, fue como muchas emociones. Yo sé que él lo vivió diferente a nosotros y muy difícil. Yo me recuerdo que le dije a la pediatra, por favor, consígame una foto, porque no podíamos entrar celulares Sí. al intensivo. Y yo le dije, por favor, necesito una foto, porque yo no había hablado con mi hijo, pero yo sabía que él necesitaba ver que su hermano estaba bien, ¿verdad? Que aunque estuviera en el intensivo, que estuviera conectado a las máquinas, él estaba bien. Y ella me la consiguió y se la mandamos a mi papá o mi mamá, no sé quién era el que estaba con él. Y creo que mi papá, y mi papá me dijo que él le había cambiado la cara cuando él vio a su hermano, ¿verdad? Cuando él ya vio una foto, cuando él ya se aseguró de que su hermano estaba vivo, em, a él le cambió la cara. Entonces, creo que quisimos hacer este episodio
recordando ese milagro y para que un día cuando José Andrés sea grande lo escuche y sepa cómo sus papás lo anhelaban, cómo sus papás lucharon por él y cómo su hermano también lo amó desde antes que estuviera en mi vientre. Y, y estamos tan agradecidos con Dios por tenerlo con nosotros. Sí, pues quiero repetir ahí, agradecer a los doctores involucrados, a las instituciones, fundaciones y demás, porque ellos también son parte de este milagro, ¿verdad? Y, y estamos agradecidos, como tú lo decías, y queremos dedicar este episodio a estas personas, ¿verdad? Que están pasando por situaciones donde dicen que no se puede o han pasado por situaciones complejas y viene el miedo otra vez para intentarlo. Y también eso me hace pensar en la palabra que dice que Dios ya nos hizo mayordomos de esta tierra, que nosotros Él nos mandó a multiplicarla ahora. Ujú. Entonces, si es un mandato de Él, van a haber situaciones complejas más en estos tiempos, ¿verdad? Que cada vez hay menos matrimonios, cada vez hay menos intentos de procrear, intentos de ser padre, eh, que huyen de esas responsabilidades, pero también sabemos que hay personas que sí quieren ser padres y que lo quieren hacer con mucho amor, pero por algunas situaciones pues se complica, pero aquí tienen a dos personas que han pasado por eso y pueden acudir a nosotros si necesitan de palabras de aliento o qué hacer en situaciones, porque también nosotros hemos ayudado a muchas personas que ven estas pérdidas o estas situaciones como algo muy que te detiene la vida. Y no digo que Ujú, no sea así, pero debemos de seguir adelante, ¿verdad? Debemos de ujú. ser capaces de seguirlo intentando hasta el final y, y, y pues entender de cada faceta de la vida, cada temporada, como lo dice el nombre del podcast. Y muchas gracias, ¿verdad?, por Ujú. escucharnos siempre. Gracias también a nuestras familias, a mis papás, mis hermanos, que en ese momento fueron tan importantes para todo lo que pasamos, ¿verdad? El correr al hospital, los hospitales, porque al final fue un proceso. Ellos estuvieron ahí con nosotros, a mis cuñados, mis suegros, a, a la tía, ¿verdad? Que siempre estuvo ahí también, a la tía Loli, que siempre estuvo ahí apoyándonos con su presencia y sus oraciones también. Gracias porque sin ese equipo, pues sin ese apoyo, no, no estaríamos hoy como estamos, ¿verdad? De fortalecidos. Así que sin que se nos haga más largo, les queremos agradecer por habernos escuchado en este episodio y del milagro de José Andrés y esperen un episodio nuevo cada martes y que Dios los bendiga.